informe final del caso de esta presunta red de prostitución en la Comisión de Fiscalización del Parlamento. Interesantes hallazgos. También, Lore, se esperaba mucho más de este informe final. Hablamos de las contrataciones de hasta 3 trabajadoras en el Parlamento. El señor Jorge Torres Saravia, jefe de la oficina legal del Congreso, también mencionado en este informe. Y te lo explico en imágenes, porque ¿qué encontró el informe de la Comisión de Fiscalización? Un festín de contrataciones. No pueden concluir de que haya habido una red de prostitución como se manejó, pero sí apuntan a un desorden total y un aprovechamiento para hacer designaciones. Te lo muestro en imágenes para poder ver lo que les estoy contando. Bueno, se presentó este informe final, 1832 páginas. Estamos hablando de la Comisión de Fiscalización del Parlamento, la comisión que en los últimos meses ha estado indagando en esta situación. ¿Hubo o no hubo una red de prostitución en el Congreso? Bueno, este informe lo que nos dice es un primer sí, y vamos a ver. Sí hay indicios de conductas de naturaleza sexual. Así lo dice, entendiendo que la contratación de algunas trabajadoras tenía debajo de la contratación legal indicios de conductas de naturaleza sexual. ¿Qué no encuentra la Comisión de Fiscalización? La Comisión de Fiscalización no puede establecer la existencia de una red de prostitución. Dicen, no tenemos suficientes elementos para entender que hubo una red de prostitución. O sea, una organización criminal de prostitución no, pero sí contrataciones con beneficios probablemente sexuales. Exactamente, sí, con una relación que pudo haber tenido intenciones sexuales en la contratación, y allí se podría configurar un delito. Además advierten, sí, permisos irregulares al personal femenino. ¿Cómo es esto de los permisos irregulares, no? Básicamente es darle permisos de una semana, de un mes. Había uno por una cirugía plástica. ¿Te acuerdas? Uno había vinculado a una cirugía plástica que le dieron descanso, licencia con goce de haber, y uno se pregunta qué buena gente son sus empleadores. Claro, con la plata de todos los peruanos, bienvenidos sean los descansos con licencia, con goce de haber. Claro, cuando hay tanto trabajo por hacer en el Congreso, pero vamos a ver la siguiente gráfica porque estamos analizando esto, lo que es el informe final de la Comisión de Fiscalización, donde tenemos la mención a un posible delito. Y atención con eso, mira, presunto delito, artículo 381 del Código Penal. ¿Qué delito se podría haber configurado aquí? Contratación ilegal al cargo público. Contratación ilegal, nombramiento ilegal, designación ilegal. Esto puede ser un delito, y aquí los protagonistas, a los que ya conocemos. Jorge Torres Saravia, como el jefe de esa oficina legal y constitucional del Parlamento. Apenas estalló el escándalo, le dijeron hasta aquí nomás vas. Y las 3 trabajadoras contratadas bajo este manto de una sospecha de alguna irregularidad: Andrea Vidal, Alexandra Gil Ramírez, Isabel Cajo Salvador. La primera de ellas, Andrea Vidal, víctima de asesinato. ¿Hay alguna referencia asociada justamente a su muerte? Porque todavía seguimos sin tener claro por qué fue asesinada. No tenemos una conclusión. De hecho, el informe dice, Lore, amigos todos, que el crimen de Andrea Vidal no tiene que ver con sus funciones en el Parlamento. O sea, separan allí la materia, pero sí deja entrever que su contratación pudo haber sido irregular. Dame la siguiente imagen para seguir contándote qué encontró la Comisión de Fiscalización en este llamado caso de una red de prostitución en el Congreso. Bueno, algunos temas también importantes. Graves indicios y falta de probidad en la contratación de mujeres. Esto no se hizo de la manera más legal, no se hizo de la manera más transparente. Aquí hablan de que faltaban requisitos legales también, irregularidades en contrataciones, no se cumplían los requisitos legales para contratar a estas personas, sin embargo, fueron contratadas. Y también, aquí tendríamos que utilizar comillas, hablan de repartija, libertinaje en los puestos jefaturales, señalan a la Oficialía Mayor del Congreso, señalan a la Oficina de Asesoría Legal
y constitucional. Dame la siguiente imagen para seguir hablándote, explicándote y resumiéndote estas 1.800 páginas de informe final del Congreso, ¿no? De la Comisión de Constitución. ¿Cuál era el rol de Jorge Torres Arabia, el jefe de esta oficina? Dice la Comisión de Fiscalización que habría requerido de manera reiterada a mujeres jóvenes con quienes mantenía relaciones de cercanía. Él como jefe, en otras palabras, habría pedido contratar a mujeres jóvenes con quienes mantenía relación de cercanía. Tú me dirás y pensarás, me parece tibio, me parece no concluyente. Esa es una de las más grandes críticas que se hace a este informe, que no tiene conclusiones contundentes porque, recordemos, no es una comisión con facultades de comisión investigadora. No pudieron levantar secreto bancario, no pudieron levantar secreto de las comunicaciones, no pudieron llevar a estos presuntos implicados en esta situación de grado o fuerza al Congreso. De hecho, no todos cooperaron, ¿no? En algunos momentos también se hacía vinculación, entiendo, en este informe al partido APP. Lo vamos a ver en un segundo más porque hay fuerte mención allí, sobre todo de las cabezas del Congreso, los presidentes que pasaron, de hecho, viniendo de APP, pasaron a la presidencia del Parlamento. Pero vamos a ver otra placa más que tengo. Ahí está, precisamente lo que decías, Lore, ¿no? Conectados. Aquí habla de Alejandro Soto y Eduardo Salguana. Dos gestiones en la presidencia del Congreso. ¿Y cuál es la mención que hacen de estos dos personajes políticos? Personajes con el poder político que te da ser presidente del Parlamento. Atención con esta cita textual del informe. Una aparente captura política de la estructura administrativa del Congreso para realizar contrataciones masivas. En otras palabras, el informe de la Comisión de Fiscalización dice: en el Congreso hubo un aprovechamiento para las contrataciones y señalan de ese aprovechamiento al partido Alianza para el Progreso, al partido que puso a los últimos presidentes del Parlamento. Y claro, como presidentes del Parlamento, dice, ellos fueron parte de esta conducta de aprovechamiento para contrataciones masivas. Esos son los hallazgos de la Comisión de Fiscalización. Por supuesto, este es un informe político que no tiene una carga legal, más bien la investigación sigue en la Fiscalía, pero para algunos ha podido ser algo decepcionante no encontrar mayor información, mayor contundencia. Para otros más bien es algo que le da validez a esa sospecha y te decía, hablaban de un festín de contrataciones. Esa es la palabra con la que muchos han titulado esta historia. No, y también el tema de las connotaciones sexuales a cambio de puestos de trabajo, porque en el Congreso se rasgaban las vestiduras, los medios de comunicación que hablan de una red de prostitución, ya ven que no hay, ya ven que no hay. Ok, a partir de los hallazgos no han hablado de una organización criminal, porque una red de prostitución es una organización criminal de trata de personas, pero sí están hablando de contrataciones vinculadas a connotaciones sexuales, a intercambios de favores sexuales. Y eso es altamente grave, que se permita que se normalice en un Congreso que tiene un parlamentario sentenciado por violación. Entonces deberían preocuparse un poquito más sobre sus procedimientos, ahora que quieren incluso imponer una franja de 10% a los medios de comunicación privados en la lucha contra la violencia contra la mujer. Empecemos por casa. ¿Qué hacía nuevamente Recursos Humanos frente a estas situaciones? Porque se le escapa la tortuga permanentemente. Sí, lo que el informe también hace es recomendar una situación de regularizar el servicio parlamentario, las contrataciones que sean siempre ligadas a cómo se ha venido contratando en el Congreso y que los partidos no rompan ese estándar de que se contrate a personal calificado, que los partidos políticos que llegan a la presidencia del Congreso no lleguen con su poder a poner a toda su militancia o a tener situaciones desnaturalizadas que no están sostenidas en una relación. Oye, yo te contrato porque tú trabajas bien, yo te contrato porque tú tienes esta especialidad, sino que según este informe están sustentadas esas relaciones laborales en connotaciones sexuales, en connotaciones sensuales, también se utiliza esta palabra, y se habla incluso del perfil de estas trabajadoras que en su vida privada
tenían, por ejemplo, canales en conocidas páginas donde se difunden imágenes de alto contenido sexual. A cambio de dinero, ¿no? A cambio de dinero. Y claro, esto que podría pertenecer al ámbito privado de estos ciudadanos, de estas personas, hoy se ve desde el ojo de qué pasó, por qué fueron contratadas, por qué tenían puestos en el Congreso, por qué fueron ascendiendo de cargos, por qué fueron recibiendo mayor remuneración. Bueno, es parte de lo que se encuentra en estas 1.800 páginas, que gran parte también de este voluminoso informe, Lore, es el registro del Ministerio Público y de recortes incluso de medios de comunicación que en su momento investigaron esta situación, esta historia. En resumen, la Comisión de Fiscalización no encontró ningún sustento para determinar que existía una red de prostitución, pero sí encuentra una connotación sexual en la contratación de personal femenino y también encuentra un festín de contrataciones ligado directamente al partido de la APP, ¿no? Vamos a ver si este año también, estamos en junio, mantienen la mesa directiva, porque este informe también puede golpearlos en tus intenciones de buscar una reelección partidaria. Sí, efectivamente, eso es lo que podría ocurrir en lo político, Lore. Tenemos ya muy cerca el siguiente momento político del Congreso, que es la elección de su próxima mesa directiva, la elección de aquel congresista que liderará el Parlamento hasta julio del 2026. Ese momento, Lore, en algunos otros países donde la política es más predecible, ya se sabría a esta altura quién presidiría el Congreso. Se lo he preguntado a varios congresistas y me dicen todavía ni conversamos, ni tenemos claro, ni sabemos. Esta designación puede resultar más sorpresiva de lo que algunos esperamos. Se habla, por ejemplo, de Somos Perú intentando en la figura de José Gerí presidir el Parlamento. Se habla del congresista Illich López en la representación de Acción Popular, también intentando buscar ese liderazgo, ese apoyo de votos para liderar el Congreso. De todas maneras, esta es una situación de momento incierta, Lore. Más bien ya se empiezan a ver desde algunos partidos un ánimo por entrar con todo a la campaña presidencial del próximo año antes que preocuparse en quién va a conducir el Parlamento en este último año. Un Parlamento, hay que decirlo, que no tiene muy buena popularidad, que no tiene muy buena nota de la ciudadanía. Y eso es algo complicado, eso es algo difícil. Vamos a ver en todo caso cómo se gestionan los liderazgos en el Congreso para encarar este último año del quinquenio, ¿no? Y muchos también mencionan que la persona elegida va a marcar un poco la idea sobre si habrá finalmente mociones de vacancia que lleguen al Pleno vinculadas a la presidenta Dina Boluarte, como lo ha recomendado la Comisión de Fiscalización en su informe, una vacancia por incapacidad moral, o no. Y quien asuma esa mesa directiva, entendiendo que sería quien asuma la presidencia, va a ser la demostración que podría ir el Congreso a cambiar sus ánimos de vacancia. Sí, podemos ver eso. La verdad, la política peruana tiene eso. No es predecible, es incierta, es una política de sorpresas, de sobresaltos. Los peruanos presenciamos la política del día a día un poco en el susto, ¿no? Mira lo que está pasando en la Fiscalía, que también es una situación de crisis institucional. Pero te decía, hoy en el Congreso, con 7 votos a favor, se aprobó este informe de la Comisión de Fiscalización sobre el llamado caso Red de Prostitución. Y también se aprobó el informe sobre el caso Cirugía, el que mencionabas hace un instante, que entre otras cosas sugiere que la presidenta hizo un abandono del cargo y por eso, y reitero el verbo, sugiere, ¿no? No tiene ese peso de imponer una sanción, pero sugiere que se evalúe una vacancia presidencial. En este caso son informes de grupos políticos, podríamos decir, de la Comisión de Fiscalización, que está liderada por el grupo político Podemos. No es un grupo que te comande el Congreso, más bien el grupo que manda y que tiene la mayoría de los votos es ese grupo que apoya al gobierno de Dina Boluarte, es ese grupo que está representado en la mesa directiva, es ese grupo que cuenta con la veintena de votos de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Avanza País y otros grupos afines, ¿no? Así que con ese peso
algo ligero, algo liviano, se publican y se aprueban estos dos informes de la Comisión de Fiscalización. Vamos a estar pendientes. ¿Qué pasa ahora que esos informes deben ir a primera comisión permanente o van de frente al Pleno? Bueno, dependiendo, ya estamos fuera, digamos, de claro, ya cerró la legislatura, podrían verse en comisión permanente, podrían, dependiendo cómo esté la agenda. Lo claro, Lore, es que el peso político estaba en aprobarlo en comisión, en sacarlo, en difundirlo. Es muy difícil que estos informes tengan un peso en el Pleno del Congreso o en este caso en la comisión permanente, que es el foro que sigue vigente mientras el Pleno está desactivado temporalmente, ¿no? Como es ahora. Esto ya de cara a lo que será el receso de junio-julio. En Fiestas Patrias se reinicia nuevamente el tema de las sesiones parlamentarias.